vivir en la naturaleza es arduo y no apto para los más novatos. Incluso muchos aventureros sufren con varios días en los que la suerte puede no sonreírles bajo el cielo y sobre las montañas, y no solo por los monstruos, sino también por la climatología o la dureza del ambiente natural. Pero siempre hay criaturas que se adaptan al medio ambiente, que vagan por el mundo disfrutando de todo aquello que encuentran y les rodea, sintiendo cada brisa de aire, cada gota de lluvia que les cae y cada rayo de sol que los ilumina. Los centauros son este tipo de criaturas, que vagan por doquier buscando siempre algo nuevo de lo que disfrutar y a lo que proteger. Un centauro es una criatura mitad humanoide, mitad caballo. La parte superior está formada por la cabeza y el torso de un humanoide de aspecto élfico, mientras que bajo ella se da el cuerpo de un caballo, tanto sus patas delanteras como las traseras. Hablar de un único aspecto es imposible, pues los centauros son tan variados como cualquier persona, pero no solo su mitad superior. La parte equina también puede variar en patrones y colores, así como de pelaje, dándoles aspectos muy variados. También pueden portar muchos atuendos distintos, aunque la gran mayoría viven en sintonía con la naturaleza, llevando prendas que se adecúen al territorio, si bien no suelen llevar mucha. Algunos clanes prefieren no llevar nada de ropa, mientras que otros gustan de adornarse el cuerpo con pulseras, collares y vestimentas tribales. Otros pueden ir mucho más preparados, portando incluso armaduras, tanto de cuero como metálicas, una para la parte humana y otra para la de caballo, defendiendo todo su cuerpo. También pueden llevar cascos y grebas, pero estas últimas nunca taparán sus duras pezuñas, pues para un centauro el poder correr con libertad es muy importante. También gustan de adornar sus cuerpos con tatuajes y pinturas que muestran su aspecto silvano y que están en comunión con la naturaleza. La velocidad que alcanzan estas criaturas es asombrosa, siendo muy superior a la de un humano promedio. Sus cuerpos suelen ser musculosos y ágiles, permitiéndoles recorrer grandes distancias. Además, gracias a esta potencia, pueden embestir a sus enemigos con su propio cuerpo o usando armas cargando a gran velocidad. Si bien en campo abierto son fascinantes, en zonas montañosas o escarpadas son muy torpes, sobre todo si han de usar sus manos y pies de forma simultánea para poder moverse. Suelen hablar en común, pero su sintonía con el mundo natural ha hecho que aprendan muchos dialectos silvanos. También son supervivientes natos, y siempre están pendientes de su entorno y de todo lo que ocurre a su alrededor, siendo difícil pillarlos desprevenidos, sobre todo en los campos y bosques. Saben mucho de medicinas naturales, plantas y animales, pudiendo conseguir casi cualquier recurso en cualquier medio. Son diestros en el manejo de cualquier arma, tanto cuerpo a cuerpo como a distancia, atacando con una velocidad impresionante y una fiereza que muestra cómo de acostumbrados están a enfrentarse contra monstruos y elementos naturales. Les encanta el manejo de espadas a dos manos, así como el de arcos largos. Algunos centauros son tácticos, usando el terreno a su favor y atacando a los puntos débiles del enemigo, así como aprovechando su velocidad y los arcos para atacar siempre a la distancia. Otros más salvajes prefieren cargar con una furia bestial para destrozar a sus enemigos rápidamente, y otros desarrollan ciertas habilidades mágicas, principalmente druídicas, para poder arrasar a los enemigos con la furia de la naturaleza, aquello a lo que defienden fervientemente. No se sabe cuál es el origen de los centauros a ciencia cierta, pero se estima que los parajes féricos del Feywild son posiblemente su tierra materna. Desde ahí se expandieron por todo el multiverso, alcanzando muchos reinos y lugares, yéndose en especial al mundo natural de cada nuevo plano, donde parecen tener una capacidad innata para mantener siempre el equilibrio de cada ecosistema. En cuanto a su religión, los centauros adoran a Skerrit y Sylvanus, entre muchos otros dioses de la naturaleza. Skerrit, el caminante del bosque, es la deidad de centauros y sátiros más característica, que gusta de la armonía natural y también es el protector y cazador de los bosques, campos y selvas. Suele ser alabado por medio de cacerías en las que se ataca a criaturas que rompen el equilibrio del mundo natural. Irónicamente, hay más centauros que adoran a Sylvanus, o incluso muchos que ni siquiera adoran a ningún dios en concreto, una forma de ser muy a juego con sus ansias de libertad constante.
Los centauros son criaturas que viven en sintonía con la naturaleza, vagando por ella y viviendo en armonía con el mundo que les rodea. Prefieren ir por llanuras verdes y vírgenes, sin civilizaciones y sin leyes, en grupos y acompañado incluso a veces de otras criaturas y animales que comparten su amor por lo natural. Prefieren las temperaturas templadas o cálidas, para así poder llevar la menor cantidad de prendas posibles, y así trotar a sus anchas disfrutando del mundo. Sus tribus son generalmente de números grandes, con hasta 20 familias y con hijos y hijas a los que defienden con fiereza. En ellas suele haber un sacerdote que en ocasiones hace la función de líder, además de tener grandes capacidades druídicas, pudiendo así ver cómo es el equilibrio de los distintos territorios naturales. Los centauros están tan concienciados con esto que incluso plantan árboles en caso de que tengan que talar alguno y nunca cazan o pescan más de lo debido. Y de hecho, es por esto que son nómadas y no se mantienen nunca en un lugar, para así no desequilibrar ningún ambiente natural. No se suelen asentar en ningún lugar, o al menos no por mucho tiempo. Son cazadores y recolectores que van continuamente buscando nuevos recursos, y si bien pueden formar refugios o tiendas, rara vez lo hacen. También tienen conocimientos de horticultura y cultivo, pero es muy raro que los pongan en práctica. En caso de acampar, lo hacen generalmente en bosques densos, donde buscan claros con recursos cercanos. También montan fogatas y cocinas improvisadas para comer alimentos algo más elaborados, además de defensas de arbustos espinosos, pozos o trampas que los defiendan de los monstruos. Suelen estar dirigidos por las hembras, mientras que los machos se dedican más a la caza, la pesca y la recolección, aunque estas labores pueden variar entre sociedades y en algunas hay una igualdad total. Así, son nómadas que migran enormes distancias, pudiendo no pasar por el mismo sitio en muchos años, y viendo así siempre parajes nuevos donde pueden disfrutar de la naturaleza. En ocasiones, incluso pasan generaciones hasta volver a pasar por una misma zona. Esto puede ser una desventaja para ellos, pues los sitios donde antes recolectaban y cazaban es una información que se pasa de generación en generación, pero tras muchos años, ciertas zonas podrían haber cambiado mucho, pudiendo haber civilizaciones nuevas o habiéndose mancillado el terreno sin que haya vuelta atrás. Estas situaciones pueden crear conflictos muy peligrosos, pues las rutas que hacen son algo que consideran sagrado, y pueden darse pequeñas escaramuzas en zonas que piensan que les pertenece a la naturaleza por derecho propio. Es irónico, pues la mayoría de veces las personas que se asientan en estos lugares no poseen ningún conocimiento de estas rutas, encontrándose con unos centauros que nunca se esperaban. Por suerte, las manadas de centauros en general no siempre buscan el conflicto y prefieren intentar conseguir las cosas hablando, aunque tengan un toque algo agresivo. Contra criaturas o fuerzas armadas que los ataquen, suelen tender a huir para así no arriesgar la vida, aprovechándose de su velocidad y las flechas. Pero si ven necesario el matar para reponer el equilibrio natural o para terminar con un peligro de forma permanente, usan tácticas avanzadas, basadas en rodeos y escaramuzas para atacar por la retaguardia. No siempre se llevan mal con las civilizaciones, temen y odian a los gigantes y dragones con todas sus fuerzas, y si ven los humanos y enanos no son muy de su agrado y toleran un poco a los gnomos y medianos, algunas razas como los elfos de los bosques u otras con misma afinidad a la naturaleza les parecen que tienen muchas similitudes de pensamiento, y con ellas pueden comerciar y hacer intercambios, principalmente obteniendo vino y carnes, a cambio de otros recursos de la naturaleza o por cazar a algún monstruo que sea muy peligroso. También muchas veces hacen trueques con las caravanas que encuentran, siempre y cuando éstas sean de humanoides buenos y benévolos, a los cuales incluso les ofrecen oro si lo han conseguido de algunas criaturas malvadas. Si bien parecen duros con otras sociedades, con los suyos lo pueden ser aún más. Para los centauros, cuyas travesías son sagradas, que alguien retrase el ritmo o que se quede atrás no es digno de ayuda, abandonándose a esos miembros a su suerte, aunque sean ancianos que han compartido con el grupo toda su vida. Algunas veces estos perdidos desaparecen o mueren sin que nadie lo sepa, pues intentan volver con los suyos, aunque por desgracia rara vez lo consiguen. Por suerte, muchos otros deciden superar la pérdida, buscando a otras razas o grupos de criaturas que los acojan, incluso yendo a civilizaciones con las que no suelen sentirse identificados, pero que les muestran respeto, cobijo o incluso cariño. Los centauros son muy apreciados en sociedades druídicas, pero también en civilizaciones y zonas fronterizas, donde sus conocimientos sobre el mundo natural y las tierras salvajes adyacentes son muy preciados.
Así, los centauros pueden vivir con estas gentes, donde se sienten útiles, pues incluso muchos pueblos y comunidades sobreviven gracias a sus valiosos conocimientos de la naturaleza. También es típico que las caravanas que se encuentren con centauros heridos, ancianos o demasiado lentos que fueron abandonados, los recojan y ayuden, tratándolos bien y animándolos a que los acompañen en sus viajes. O si no, pueden escoltarlos a civilizaciones donde podrían encontrar su lugar y pasar el resto de sus días en paz. Algunos otros centauros, en especial los hombres, gustan de vivir en soledad en la naturaleza, como ermitaños y cazadores, para mantener el contacto con el mundo natural y viajando por distintos parajes donde pueden sentirse útiles cuidando de la naturaleza. Hay excepciones a que los centauros siempre sean buenos socialmente, y eso es cuando hay alcohol de por medio. Sobre todo, las sociedades del Feywild tienen cierta debilidad por el vino, que los vuelve alborotadores y agresivos, siendo la antítesis de cómo suelen ser en su forma normal. Es por ello que muchas tabernas evitan darle alcohol a esta raza, aunque sea tan solo a un único individuo. Destacar también que los centauros odian que los usen como una montura, aun cuando sea para la guerra, pues son criaturas que aman por encima de todo la libertad, y el sentirse como bestias domadas es algo que generalmente saca a relucir su ira y el odio de aquel que intentó cometer tal imprudencia. Tan solo lo dejan pasar en raras ocasiones, como para llevar a un herido o en situaciones de huida extremas, y si hay algo que odien aún más es que se les trate como animales de carga, lo cual puede hacer que un centauro se enfade tanto que rehúse incluso hablar con las personas o incluso que pueda llegar a agredirlas. Hay que tener en cuenta que sus ansias de trotar por doquier en el mundo es algo que nunca se les conseguirá quitar, y se les ha de respetar ese deseo y ese instinto de libertad. Un centauro es una representación muy noble del mundo natural, la conexión perfecta entre humanidad y los bosques, prados y el resto de parajes salvajes. Entablar amistad con uno puede ser complicado al principio, pero sus corazones suelen estar abiertos a la paz y a la amistad en vez de al conflicto, y son los primeros pasos los que pueden marcar una unión con esta raza. Priorizarán siempre a los animales y plantas sobre los humanos, a no ser que se cultive una gran amistad y a ésta se le deje crecer, para alcanzar puntos de acuerdo o incluso compartir opiniones para que ambas partes entiendan cada mundo, y así ayudarse mutuamente. Además, los conocimientos naturales de los centauros ayudan a localizar los problemas con mucha rapidez y a acabar con ellos con una velocidad aún mayor. Los centauros se sintonizan con la naturaleza tan fácilmente que ser druidas o exploradores suele ser su posición más común en un grupo de aventureros, usando el terreno a su favor, así como su ambiente, plantas y los animales. Pero también pueden llevar la carga al frente con una furia barbárica o con una estrategia propia de un guerrero, retando a oponentes cuerpo a cuerpo o a la distancia que les podrían superar en muchos aspectos, pero a los que no tienen miedo alguno. También hay otros que llevan a cabo entrenamientos monásticos, que les hacen correr aún más libres, o que nacen con magia en las venas, pudiendo llegar a ser hechiceros muy poderosos. Puede que el origen de un centauro sea muy variado, pero todos buscan que en el mundo reine el bien y el equilibrio. Saben que no pueden conseguir esto solos, y depositan su confianza en compañeros o incluso amigos que no se esperaban tener, en gente que les guarde las espaldas y con las que pueden galopar, libres y rápidos, frente a la adversidad. Me apetecía hacer una raza jugable, y no mucha gente escoja a los centauros por parecer algo extraños para jugar, pero son súper interesantes en lore y como personajes, así que dadles una pequeña oportunidad. Espero que os haya gustado mucho el vídeo. Suscribíos y compartid raudos y galopantes, que me ayuda un montonazo. Dejad un comentario diciendo cómo sería vuestro personaje centaúrico y un pulgar para arriba para más vídeos como este. ¡Hasta luego, cocodrilos!